Bien, bien. ¿Cómo anda, doctor? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el doctor Blanco está a disposición de los tejeros. Si hay algún repudio por aparecer desnudo, ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos conversando así, el doctor no la va a escuchar. perdón, disculpe. Claro. El sistema en Concepción. Bueno, sí, por lo que tengo entendido, he estado hablando con el doctor Varela, justamente hace 2 días, que es el titular de la unidad de decisión temprana. Él me estaba comentando que de la cantidad de causas que llegan por la unidad de decisión temprana, son aproximadamente unas 800 causas. Un mes varía en 50 más o 50 menos, y el 70% de esas causas son filtradas, valga el término, son filtradas, son analizadas y derivadas a conciliación. De ese 70% de las causas que van a conciliación, el 50% tienen un acuerdo exitoso. Es decir, tienen una salida, ¿no? Por otro lado, digamos, también hay algunas causas que se archivan, otras que se desestiman porque no hay delito. Y cuando no hay una solución alternativa o no se puede solucionar alternativamente, se deriva la causa hacia una fiscalía especializada, hacia delito contra la propiedad, que ellos también en su momento podrían, digamos, generar conciliaciones una vez que ya inicie el proceso. ¿Y qué opinión tenés vos en relación a eso? ¿Cómo funciona el sistema? No, yo creo que está funcionando bastante bien, es muy positivo. Descomprime bastante la tarea de los tribunales, digamos, en el Centro Judicial Concepción. Descomprime bastante y eso permite, digamos, el abocamiento a causas más importantes por parte de la Fiscalía, de los jueces. ¿Sí? Doctor, Sí, doctor. felicitarte, Fernando. Muchas gracias. Preguntarte, en el caso de que vos accedas a tu cargo, vos vas a estar a cargo de una unidad fiscal con el sistema adversarial nuevo. Para armar una teoría del caso, ¿qué otras herramientas necesitarías aparte de tu conocimiento del derecho? Bueno, la teoría del caso se elabora, digamos, a partir de los hechos, de los hechos traducidos en proposiciones fácticas, de las evidencias o pruebas para apoyar esas proposiciones fácticas. Y bueno, evidentemente, sobre la base de eso yo necesito, digamos, un buen grupo de investigadores, una policía capacitada. Si eventualmente se diera en un futuro, tengo entendido que se está trabajando en una policía judicial. Me parece que eso es fundamental, digamos, para poder recoger evidencia de calidad y poder formular una teoría del caso razonable, ¿no? Con respaldo en las evidencias que se vayan colectando. A ver, y en base a eso, ¿vos estás de acuerdo con la policía judicial? Totalmente, doctor. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque, digamos, porque le brinda calidad, digamos. Más que nada porque la policía judicial está capacitada para la recolección de pruebas respetando las garantías. Digamos, muchas veces una policía genérica donde se aboca a cuestiones administrativas de prevención y también a una función judicial no está capacitada o especializada a la recolección de pruebas respetando el debido proceso, ¿no? ¿Y eso tendría que depender del Ministerio Público Fiscal? Entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Sí? Sí. Doctor, ¿cómo investigan los fiscales los delitos que se cometen? A través de, bueno, de la policía, digamos, que es el auxiliar directo. También tengo entendido que sé que el Ministerio Público cuenta con una oficina que colabora, digamos, para la producción de pruebas, el ESIF. ¿Sí? En Concepción, el ESIF está trabajando, digamos, en lo que se refiere a delitos informáticos. Los laboratorios y el resto de las herramientas, digamos, con las que cuenta el ESIF, funcionan acá en Tucumán, en San Miguel. Entonces, se utiliza a criminalística y a la policía científica, pero de la policía, digamos, de la policía administrativa, que estarían actuando en función judicial, por supuesto. ¿Tiene idea usted de la cantidad de homicidios dolosos? ¿Cuántos son? ¿Hay personas imputadas por la autoría de esos homicidios? ¿En Concepción, doctor, o en general? ¿En Concepción o en general? Mire, yo he... ¿Tiene idea de esa?
Sí, tengo idea. Sé que en la ciudad de Concepción, en el centro judicial Concepción, no es muy elevado comparado, digamos, con Capital. A quien he consultado, digamos, no me sabía precisar con exactitud, pero no son las cifras tan elevadas, digamos, como si se están presentando aquí en Capital. Doctor, ¿cuántos años de profesión tiene usted? Yo me recibí doctor en el 2008. A partir de ahí me fui a Jujuy, estuve trabajando 3 años como asesor de la Dirección de Adultos Mayores, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí inicié una especialidad en Ciencias Penales. Después entré a trabajar en tribunales en el 2011, empecé en la Fiscalía Cuarta, en Mostrador, después como instructor, luego pasé a la Fiscalía Segunda como prosecretario y de allí a la Cámara Penal también como prosecretario, luego secretario y relator. Muy bien. Y ahora estoy como asistente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, uno piensa que la Fiscalía de Cámara de Concepción es dentro de la estructura del derecho penal de absoluta jerarquía, ¿sí? Sí. E importancia. Ello no obstante, del análisis de los antecedentes y de los exámenes, advierto que su nota, que es la nota más alta, pasa de 6, que respecto de 10 no aparece como la mejor de las performances. Estoy hablando del primer candidato. ¿Esas circunstancias a qué creen que obedece? La temática que se ha pedido era una temática complicada, era de difícil interpretación. Mire, doctor, no recuerdo bien cuáles eran los casos porque rendí 4 concursos. En los 4 estoy internado provisoriamente. La verdad que no recuerdo qué tan complicado era el caso de la Fiscalía de Cámara. Así que no podría responderle. Ahora, yo pienso, digamos, que me he venido capacitando desde que me he recibido en esta área. De hecho, aparte de la especialidad en Ciencias Penales, digamos, termino una maestría en Derecho Penal. Por lo que considero, digamos, que en cuanto a los conocimientos del derecho de fondo los tengo, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese momento? Tienen que ver, digamos, con circunstancias particulares, quizás diferencia de criterio del jurado con respecto a nosotros. Son muchas situaciones o circunstancias las que influyen al momento de calificar, ¿no? Me parece. Permiso, presidente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Decías que has rendido 4 concursos Sí. y eran... ¿De qué De son? la Defensoría, Juego de Instrucción y Fiscalía de Instrucción. Y de esos cargos que has concursado, ¿hay alguno con el que te sientas más cómodo, tenés preferencia o digamos, o te es indistinto? No, mira, a mí me gusta mucho el derecho penal y me parece que puedo aportar algo. Y para poder aportar algo necesito un lugar más protagónico del que tengo actualmente. Y la dinámica del juicio, del proceso adversarial, me gusta mucho. Entonces, no le puedo decir que tengo una preferencia por uno u otro cargo. Sí tengo mucho cariño por la Fiscalía. Yo empecé en la Fiscalía y, como le digo, empecé por mostrador, luego pasé a instructor, luego prosecretario. Cumplí la función de ayudante fiscal también en un momento, no con el cargo de ayudante fiscal, pero sí con la función. En un momento en que el secretario, se fue el secretario, entonces el que era ayudante fiscal pasó a ser secretario y yo pasé a reemplazar como ayudante fiscal durante un año en la Fiscalía Segunda con el doctor Rojas. Una más, presidente, y eso decías de aportar algo. ¿Qué sería ese aportar algo que tenés especial? A ver, me considero un apasionado, digamos, de lo que hago. La verdad que le pongo mucha dedicación, mucho esfuerzo y mi aporte iría en ese sentido. Y creo que tengo los conocimientos y las habilidades, digamos, para desempeñar la tarea. Muchas gracias. De Concepción. Sí. Hace un mes y medio fui papá. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por venir. Permiso. ¿Cómo está? El doctor Picón, definición de los conceptos. Contacto se vas. ¿Ese? Copa. Ah, gracias. ¿Cómo le va, doctora? Muchas gracias. Doctor, ¿qué conocimiento, cómo está funcionando actualmente el sistema en Concepción y qué opinión tiene al respecto? Sí, a ver, vamos a hacer, si se quiere y si se me permite, un pequeño raconto. Desde la implementación del código hasta el 31 de agosto ingresaron 2.758 causas. El mes que mayor cantidad de causas ingresaron al Centro Judicial Concepción fue en agosto, con 858 causas.
De esas 858 causas, esto es estadística pura del Ministerio, se resolvieron 539. Lo llamativo es que de estas 539 se resolvieron 363 por archivo, porque no se puede proceder o porque no encuadra en una figura penal, y se resolvieron 22 por salidas alternativas y se resolvió una aplicando criterio de oportunidad. ¿Qué es lo llamativo también de estos datos estadísticos puros? Que las distintas unidades tramitaron obviamente los diferentes delitos que iban ingresando. De esas 858 causas, 642 fueron destinadas a decisión temprana, algo así de 17 a complejos, 87 a delitos contra la propiedad y 112 a delitos de violencia de género y abuso sexual. Más llamativo aún en cuanto a los datos que manejo es el hecho de que de esas 121, a mí me preocupaban dos cosas. Los delitos de violencia de género y abuso sexual, que son dos cuestiones para mí muy importantes, y el delito, cómo fue distinto a los delitos de robo y hurto, que tradicionalmente eran mayores los delitos de robo y hurto que los de violencia. La cantidad de causas que ingresaron en orden de cantidad, sacando las que se carantulan como su denuncia, encabeza delitos de violencia de género y dentro de ellas amenazas, lesiones y lesiones graves. La mayor cantidad de los delitos de violencia de género son esos. ¿Cómo está funcionando el sistema? Entiendo que el sistema está funcionando óptimamente para lo que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pensado una estructura de acuerdo en concepción, se tenía concebido una estructura en concepción de acuerdo a un promedio de cantidad de causas, y resulta que, por ejemplo, lo que se imaginaba cuando esto se estaba gestando, y lo digo porque yo he participado en la comisión, no en la comisión, sino como ponente en la reforma al nuevo sistema adversarial, lo que mayormente se temía eran las usurpaciones que se estaban dando en ese momento en Tafí del Valle, y que hoy a nosotros nos significan en porcentual un 0,3% del delito que ingresa. Porque Tafí del Valle ha salido del líquido de Exactamente. por eso no tiene la usurpación. Pero antes, cuando se pensó en la concepción, el temor más importante que se tenía era el tema de usurpación. Pero Sin embargo, debo decirle que los delitos sexuales y de violencia de género hace muchos años superan a los delitos contra la propiedad. sí, a ver, si nos remontamos históricamente, siempre existieron, desde la época de la caverna, y que el hombre era eminentemente cazador. Por eso científicamente está comprobado que el hombre tiene una visión de túnel, y perdonen la comparación coloquial, pero por eso el hombre no puede encontrar un par de medias en el placar y la mujer sí, porque el hombre tiene esa visión de túnel, y la mujer, que era la que acompañaba al hombre atrás, cuidando que no lo devore una presa. Entonces, por eso la mujer tiene una visión periférica que no la vamos a tener los hombres nunca. Sí, doctor. Disculpe, doctor. En caso de acceder usted a fiscal de Cámara, Sí. me gustaría conocer cuál sería su mirada con respecto a la perspectiva de género. Sí. A ver, doctor, me ha tocado la suerte de incluso disertar en otros países sobre perspectiva de género y violencia de género. Creo que la perspectiva de género uno la trae de su familia, y la practica fundamentalmente en su familia. Aplicada al cargo para el cual estoy concursando, lo primero que yo haría sería, incluso yo que he disertado en otro país, es capacitarme en
en perspectiva de género. Y al equipo de trabajo también recomendarlo y hacerlo. Nosotros no podemos, en nuestra sociedad actual, con el alto índice de violencia y que cada vez es una escalada más grande, es una escalada más profunda, quiero decir, no poder estar capacitado en perspectiva de género. Es lo primero que yo haría. Y en segundo lugar, el abordaje. Hay delitos que necesariamente debe imprimirse una perspectiva de género. Sin ir más lejos, esta mañana estaba frente a un expediente de un robo agravado a una mujer. Y claro, un robo agravado, dice uno, bueno, no es perspectiva de género. Ahora, por la forma en que se ha cometido ese robo, por la forma comisiva, y había que aplicar la perspectiva de género, por las frases que le decía el ladrón que había bajado de la moto a la mujer. Entonces, tenía netamente un contenido de género, y eso es lo que no podemos permitir ni como funcionarios, ni como sociedad, ni como ciudadanos de a pie. Yo creo que eso es lo que no... Debemos dar una franca lucha contra eso. Lo venimos haciendo, pero creo que hay que profundizarlo un poco más. Yo hago una pregunta. Sí. Felicidades. Gracias, doctora. ¿Qué opinas del cupo femenino? A ver, también en base a estadística, en el Ministerio Público Fiscal, hoy voy a utilizar un término de manera semántico, lo que no quiere decir que estemos conformes, ¿no? Pero la diferencia entre el cupo masculino y femenino es de 144 personas. Es decir, hay 144 personas más del sexo masculino que del sexo femenino. Entiendo que se han incorporado no solo al Ministerio Público muchas mujeres, lo que es importante por la visión que tiene la mujer, sino que también hay muchas mujeres más litigando en tribunales penales. Entonces, esto a mí me da una idea muy clara de que por lo menos la política de Estado, y me refiero a los tres poderes, está funcionando en relación a la perspectiva de género. Falta quizás por allí aplicarlo en cuanto a cada caso puntual. Yo no me olvido que, por ejemplo, en Tristán Donosa, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Tristán Donoso, que habla sobre, en el numeral 119, 146 y 151, sobre la objetividad con la que debe intervenir el fiscal en cada uno de los actos procesales. No puede un fiscal apartarse de la perspectiva de género bajo la excusa o la pretensión de que el delito se trata, como el que yo analizaba esta mañana en razón de mi trabajo, de un robo agravado. Tenemos que profundizar un poco más, ver qué más hay allá de esa conducta, sin que eso signifique un agravante o una doble agravación, pero hay que identificarlo para recién poder resolver. Yo entiendo que es fundamental, el fiscal tiene que ser objetivo, y en esa objetividad de la que habla Cafera Tanore, de la que habla Elena Hayton, Gladys Álvarez, Carlos Gregorio, en distintas obras como El Imputado o Resolución Alternativa de Disputas Penal, de Disputa y Sistema Penal, que también reclaman la objetividad del Ministerio Público, tiene que necesariamente tener una perspectiva de género. Carlos, yo soy partidario de que la perspectiva de género no se tiene que declamar, se tiene que aplicar. En ese marco, ¿vos crees que nosotros podríamos actuar como CAM a la hora de valorar concursos con perspectiva de género? Resulta sintomático que de los seis personas que hay no haya ninguna mujer. Buenísima la pregunta. A ver, me parece sumamente interesante la pregunta porque la respuesta no es sencilla. Yo creo que hay muchas veces que ha sido una cuestión de mejores exámenes los que han rendido mujeres que a los que han rendido los hombres. Y
capaz que a lo mejor, doctor, le contesto con un ejemplo. Yo antes de ser funcionario, de ser abogado, soy papá y soy esposo. Y a mí me cuesta estudiar lo mismo que le podría costar a cualquier mujer. Y un ejemplo claro es que yo en mi celular, cuando tengo que hacer el pool, cuando tengo que llevarla al club, cuando tengo que buscarlo del colegio, cuando yo estoy estacionado esperando, prendo el celular porque tengo en las notas de voz grabado la diferencia entre el 165 del Código Penal con el 80 inciso 7 del Código Penal. Tengo grabado en las notas de voz la legítima defensa putativa, tengo grabado el principio de insignificancia, así repaso y optimizo el tiempo, porque si no, no hay otra forma, doctor. Entiendo que tengo al cumplir mi función de equipo dentro de mi hogar, con mi familia, no me queda otra que recurrir a otros medios para poder continuar estudiando. Hay veces que quizás haya mayor cantidad de mujeres concursando y de hecho las pruebas son acabadas, son las que ocupan primeros lugares. Hay colegas que son destacadas penalistas que están concursando y se repiten en distintas ternas. Me parece sumamente loable. No quiero decir que sea algo supranatural, porque si no yo estaría siendo un crítico del género. Me parece que la mujer tiene, y así debemos pensarlo, tiene la misma posibilidad que el hombre, mientras que el hombre no se las limite. O sea, en mi casa somos un equipo, doctor. Si a mí me toca bañar un hijo mientras mi esposa está enseñándole matemática a la más chiquita, y lo hacemos. Pero por eso yo decía que yo creo que esto viene de nuestro hogar. ¿Ah? No sé si es malo, pero no me quedan muchas opciones. Hay una sola diferencia, que la mujer tiene la virtud de encontrar las medias que el hombre no encuentra. Pero absolutamente, eso está comprobado científicamente desde la psiquiatría forense, y es más, lo pueden encontrar en un libro del doctor Silva y el doctor Torres, que muchas veces convocado por el Poder Judicial, se llama Perfiles Criminales. Ahí vamos a encontrar la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre eminentemente casado de la visión de túnel y la mujer que lo iba cuidando al hombre, de que no lo devore una presa. Por eso la mujer tiene una visión periférica mucho más amplia que nosotros. Un poquito con lo que te he preguntado de la cupificación. Perdón, ¿de la? Con la cupificación, sí, con la ley de cupos. Sí. ¿No sería un poco contradictorio? Porque si tenemos las mismas posibilidades, el hombre y la mujer, de acceder a los cargos exactamente iguales, ¿y para qué entonces la ley de cupo? No, que de hecho, a ver, yo creo que todo debe normarse, doctor, debe haber cuerpos normativos. Somos una sociedad desordenada, por eso existen las leyes y por eso existen los cuerpos normativos. Nadie se ha preguntado si debiera implementarse un código de ética del Ministerio Público. Sí, debe implementarse. Soy partidario que debe implementarse. Yo tengo 3 modelos, de los cuales yo engarzaría esos 3 modelos para tener nuestro propio cuerpo normativo. Pero sí o sí necesitamos normas que regulen nuestra conducta, que regulen la conducta de los que están en una situación de poder quizás más alta y de los que están en una situación más baja. Y de allí la equidad. Por eso entiendo que a lo que era el Poder Judicial de hace muchos años, hoy contamos con una gran y muy valiosa participación de la mujer. Nosotros tenemos, acá en San Miguel de Tucumán, tenemos salas plenas de mujeres, salas penales plenas de mujeres. Salvo ahora que se jubiló la doctora Cavalotti, una sala plena de mujeres. Una sala, en lo personal, cuando yo litigaba, una sala excepcional con altísimo contenido técnico, jurídico, muy valiosa. Entonces, la ley de cupo creo que existe porque si no existiera, no se aplicaría nada. Por eso entiendo que también debe existir un código de ética del Ministerio Público. Recién vos decías ahí, de las condiciones y de la igualdad y de las capacidades iguales, y después decía, mientras el hombre permita, si el hombre lo permite.
esa cuestión, que sí, por eso hacen falta normas que discriminen positivamente, porque hay un punto donde esa paridad de capacidad se rompe. Sí, sí. Que por otro lado no es el caso de estos cargos donde no hay en estos cargos más que intelectuales. De igual manera, completando un poco, doctor, lo que usted está diciendo, también entiendo que la mujer es la que debe hacer respetar su, no cupo, pero sí su posición frente a la sociedad. Y no es un esfuerzo que se le pide a la mujer, porque la mujer es bastante más fuerte que nosotros. La mujer puede soportar los dolores de parto y nosotros no. No sé. Doctor. Todavía no sé. Es real. A nosotros nos duele la muela y estamos con 38 de fiebre, la mujer no. Pero volviendo, el sistema normativo debe existir para regular las conductas sociales, las conductas humanas y más en nuestras funciones, donde estamos sometidos a cualquier tipo de inferencia. Por eso yo soy un acérrimo defensor del Código de Ética del Ministerio Público. Apliquemos el de la provincia de Buenos Aires de enero del 2019. Apliquemos el de Paraguay, un país vecino. Apliquemos el de Honduras, que tuvieron que crear un código de ética para soslayar en la Gran Guerra de Nicaragua la inmigración de Nicaragua y la inmigración a Honduras, lo que hizo crecer la conflictividad penal y las inferencias que sufrían los miembros del Ministerio Público a la hora de acusar tamaños delitos, y tuvieron que crear un código por una necesidad, ni siquiera para regular una conducta, sino por una necesidad. Entonces, presidente, ¿qué aporte? A veces le preguntamos a los postulantes y cada uno obviamente da su punto de vista de lo que podría aportar a los cargos para los que se postulan. ¿Qué aporte podría hacer usted concretamente como un abogado que ha litigado muchos años, concretamente al Ministerio Público? A ver, en primer lugar, yo he litigado en forma particular más de 15 años y medio. En esos 15 años y medio, bueno, me conocen prácticamente todos por haber litigado mucho en debates orales. Y también me han tocado causas de muy sensible repercusión que en su momento hasta me costaron un auto. Y lejos de alejarme de esa causa, aprendí, la lección fue de pagar una cochera para no dejarlo más en la calle. Pero no me rendí ante esa presión. Si yo me rindo ante esa presión, no puedo seguir litigando. Entonces, yo creo que la experiencia que me dio ejercer la profesión en forma libre más de 15 años y medio en el ámbito del derecho penal, en los debates orales y públicos, y ahora que estoy adquiriendo ya la experiencia del Ministerio Público en la Fiscalía de Cámara de Apelaciones, yendo a audiencias prácticamente diarias y muchas, me da una mirada hasta de poder analizar cuál estrategia es la que va a elegir el defensor para defender a su representado. Porque yo soy un convencido que para ser buen fiscal hay que ser buen defensor. Porque esa experiencia no se la dan los libros. Eso por un lado. Por otro lado, entiendo de que lo que yo podría aportarle es nuevas ideas. Nunca viene mal una nueva cara con nuevas propuestas, como la que ya dije anteriormente, de capacitarnos todo el equipo en materia de género. Por otro lado, también estoy haciendo en forma personal, y ya estoy terminando el primer módulo, el lenguaje de señas argentino. Lo estoy haciendo porque entiendo que nosotros que ocupamos determinados cargos o situaciones debemos sensibilizarnos con una franja muy vulnerable en nuestra sociedad. Así como lo hacemos en materia de violencia de género, así tenemos que hacerlo con esta franja de vulnerables, de personas vulnerables sordas que llegan a... Tenemos una menor en cámara Gesell, sea víctima o testigo de un ilícito penal, y la única herramienta que dispone es de un intérprete. No digo que yo pueda prescindir de un intérprete, porque es garantía para todos,
pero el vínculo que yo pueda crear con esa menor o con el imputado en su caso es lo que le va a dar mayor espontaneidad a sus declaraciones, lo que le va a dar una mayor confianza a sus declaraciones. Y hoy yo estoy en condiciones de comunicarme a través del lenguaje de señas con una persona sorda. Entonces, yo creo que son herramientas de las cuales uno se va haciendo de acuerdo a la experiencia y decir, bueno, ¿en qué más puedo ayudar para que esto funcione mejor y no sea un obstáculo? Bueno, yo me decidí a hacerlo y no sé si se computa a título de antecedente en mis concursos y tampoco lo he presentado. Lo he hecho para yo poder entender a esa víctima o a ese testigo o al imputado. Es muy importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Picó? No. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Buenas tardes. Gracias. El doctor Delgado está a disposición del Consejo. Buenas tardes. Ya lo hemos entrevistado no hace mucho tiempo. Sí, sí. No sé si le preguntamos cuál era su opinión y si estamos preparados para enfrentar este desafío de la investigación y juzgamiento del narcomenudeo a partir de enero de 2020. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la verdad que implica un gran desafío. Esta ley que entraría en vigencia el 20 de enero del año 2020, año 2020, va a significar un incremento muy importante, digamos, de la necesidad de actores y operadores del sistema judicial. Hoy, y esto ya es una opinión personal, hoy por hoy como está el sistema que investiga, digamos, la justicia federal, ya significa muchas veces la investigación de lo que es narcomenudeo, bueno, lo que era antes de consumo personal, antes del fallo de Arriola, un dispendio jurisdiccional y de recursos muy importante. Quizás ese dispendio de recursos... Sí. Sí, que la erogación estatal, que significa la investigación de lo que es el consumo, hoy, que ya, bueno, después del fallo de Arriola ya sabemos que se declaró inconstitucional el artículo 14, inciso 2, de la ley 27.377, que el consumo no es delito. El narcomenudeo también puede acarrear esto, digamos, que se deje de investigar, y esto es una opinión, por eso lo hago la aclaración, se deje de investigar lo que realmente importa, que es el narcotráfico. Entonces, hay otras experiencias que ya están funcionando hace 4 años, como por ejemplo en la provincia del Chaco, que tuve la posibilidad de una vez hablar con, yo tengo tengo una prima que es funcionaria ahí en el Chaco, y ella un poco me comentó esto también, que era muy importante, digamos, y significaba sacar de otras partidas del gobierno provincial, porque la nación, si bien en principio tendría que, digamos, que darle el dinero a la provincia para que realice estas investigaciones, no lo estaba haciendo. Entonces la provincia del Chaco tenía que solventar de su presupuesto todo lo que es la investigación, porque tenemos fiscales, tenemos jueces, tenemos personal policial, necesitamos vehículos, logística. Entonces sí va a ser importante para la aplicación efectiva, digamos, de acá en Tucumán, que este dinero provenga de la nación y lograr que así sea. ¿Tenemos alguna herramienta legal nosotros para exigir a la nación que nos acompañe o nos haga el presupuesto necesario? Y sí, por supuesto, digamos, la ley, en realidad el Código Procesal Nacional, federal, que es el que fija que la investigación va a ser del juzgado federal, da la posibilidad a las provincias para que investiguen lo que es el narcomenudeo. Ahí habrá que ver si la ley establece bueno, por eso, ahí habrá que justificar. ¿Conocen algunas provincias que
se ha hecho cargo Sí. de la investigación del narcomenudeo, ¿usted apoyado presupuestariamente por la Nación? No, yo tuve la oportunidad de hablar con la, digamos, con la gente esta de Chaco por una cuestión de... Sí, entonces por ahí eso sería importante lograr que bueno, el apoyo ese nacional, porque si no se nos va. Ya de por sí tenemos una justicia penal que a veces no llega a abarcar toda la delictividad que tenemos en la fase ordinaria, digamos, los delitos ordinarios. Incrementar que sí va a significar mucha casuística, muchos casos de narcomenudeo, que sabemos que es algo que está avanzando en la provincia, que hay una lucha importante y por eso sale la ley. Va a ser fundamental tener los presupuestos y tener las partidas presupuestarias nacionales. Si no, vamos a haber visto quizás un detrimento de otras áreas que quizás son más importantes porque por ahí para luchar contra el narcotráfico justamente hay que intentar desbaratar las grandes organizaciones que son las que generan todo esto, el consumo, el narcomenudeo y bueno, también acrecienta los índices de delictividad. Pero bueno, eso es una opinión, como les digo. Sí, lo dejo pensando a todos porque tenemos una opinión muy particular al respecto, ¿no? ¿Alguien le quiere formular otra pregunta al doctor? Queda todo complicado. Yo le formulo. ¿Cómo estás? Felicidades. Muchas gracias. Contanos, Mariano, ¿qué aporte le harías para el supuesto que seas elegido como fiscal de Cámara? Bueno, ¿qué modificaciones harías? La verdad que sería un gran desafío, sería una apuesta también que uno hace después de, digamos, de varios años de haber ejercido la profesión. Uno también ya adquirió cierta experiencia, adquirió conocimiento y creo que estoy en un gran momento porque también tengo por ahí varios años, si Dios quiere, en adelante para poder aportar en este nuevo procedimiento y en este nuevo proceso en donde ya todo lo que era el escriturismo, o por ahí lo que uno estaba acostumbrado acá en el ejercicio en la capital, va a ser de lado y se va a hacer todo por audiencia. Entonces, hasta la misma población se va a acercar más a la justicia porque va a ver la actuación quizás bueno, en este caso de un fiscal o de un defensor o del mismo juez que toma decisiones ante los argumentos en audiencia y, bueno, solventado, por supuesto, de la prueba y de todas las cuestiones procesales que cada caso llevará o incidirá. Mi aporte como fiscal, bueno, ya en este caso ya deja de ser, digamos, la división que teníamos entre un fiscal de instrucción y un fiscal de cámara. Será también consensuar con otros fiscales, ir perfeccionando el proceso en sí. Hoy por hoy se están realizando lo que se llaman las juntas de fiscales, en donde con el fiscal regional y los fiscales de ahí de Concepción van fijando la política criminal y qué van a hacer ante una investigación de tales delitos y consensuando que siempre, por supuesto, 8 cabezas, 9 cabezas van a pensar más que una, ¿no? Entonces, yo me siento, digamos, me gusta el desafío, estoy también un poco ansioso, incluso hasta el trabajo en equipo y también, digamos, de uno y aportando a ese equipo para tener una justicia mejor, más eficiente, más rápida, que es lo que la población un poco está exigiendo en estos momentos difíciles. Pregunta nomás, a 5 meses del nuevo código procesal en Concepción, que es donde usted va a ejercer si es que es nombrado, ¿usted sabe si hay algún condenado por juicio oral? Sí, se hizo un solo juicio oral, ya hay fijadas 2 fechas más para otros 2 debates y ha sido condenado, no con una pena efectiva porque era un delito de violencia de género, entonces no me acuerdo exactamente la cuantía, pero era de ejecución condicional. ¿Sabe usted por qué no hay juicios orales? Porque, bueno, desde el momento que inició la implementación en mayo de este año, quizás por el tiempo que lleva,
las audiencias preliminares, hasta que se llega a concretar la acusación, digamos que ya tenemos toda la prueba, no se ha dado todavía más allá de este caso y de estos dos que ya están fijados fecha de debate. O sea, llegan a control de acusación y no superan la etapa. No es que no, digamos, perdón, ya ahora sé a dónde va. Hay mucho, digamos, el nuevo sistema, que es un nuevo paradigma, significa la utilización y la implementación de varios métodos alternativos que hacen que solamente lleguen las causas, digamos, más graves, porque esa es la dinámica del sistema, si no pasaría lo mismo que por ahí nos está ocurriendo ahora, que tenemos cámaras abarrotadas de juicios que no hay tiempo material para llevar adelante. Entonces la idea y la dinámica de este sistema es que no todo llegue a un debate, sino que muchas causas la misma población ya se vea satisfecha porque ha logrado lo que buscaba, ya sea por medio de una suspensión de juicio, por medio de una conciliación, digamos, ha logrado quizás mucho más que lo que hubiera logrado con que vaya una probation y bueno, tenga una condena condicional. Doctor, ¿cuánto sabe, disculpe, ¿tiene idea usted de cuántos abogados de libre ejercicio trabajaron en la defensa de esas causas? ¿Cuántos abogados de libre ejercicio en la defensa de las causas de...? Sí. O si fueron todos abogados de la defensa pública. No, la verdad que no conozco en el caso de Concepción. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Doctor, ¿qué opinión tienen con respecto a los juicios por jurado? Bueno, es otro de los temas que me parece a mí, por suerte, está teniendo buena aceptación en todos los poderes judiciales de acá, en un momento a nivel latinoamericano, pero también en nuestro país. Es una forma de acercar, yo estoy de acuerdo, ya le adelanto mi opinión, estoy de acuerdo, me parece una forma de acercar y de cumplir con el mandato constitucional que está previsto en el artículo 24, el 75, inciso 12, en donde el pueblo, que es soberano, va a tener la posibilidad de juzgar a sus pares. Entonces, de esta forma, digamos, es beneficioso en todo sentido. No obstante, hay un juez, que es el juez director del jurado, ¿no es cierto? Hablando del tipo de jurado clásico, a diferencia de... Exactamente, no al escabinado, que se aplica en Córdoba, sino al jurado clásico, donde hay 12 ciudadanos, pero que están dirigidos por un juez, que es, a su vez, el que le va a ir, además de dirigir e indicar, va a ir haciendo que le llegue información de calidad y carente de cualquier tipo de vicio procesal. ¿Y qué obtenemos? Que el imputado obtenga una sentencia que sabemos que es de culpabilidad o no culpabilidad y por sus pares. Entonces, la justicia, en ese sentido, el mismo imputado se ve, digamos, no tiene como reparo que por ahí con jueces profesionales a veces hay como más sensación o sentimiento y de que al no entender quizás, porque bueno, las sentencias son mucho más complejas y la persona por ahí no entiende. En cambio acá ya va a tener un veredicto, no culpable o culpable, y después, bueno, por supuesto el juez ya culminará con el tema de la pena y ya la justificación jurídica. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Sí, estamos ejerciendo. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. El doctor Aybar, a disposición del Consejo. Hola, ¿cómo estás? Sí, primero, bueno, en base a las noticias que salen en el diario y que uno va viendo, los puntos que se desarrollan y que se tratan, entonces surgen distintos cuestionamientos. Primero, en cuanto a lo que se dice, la falta de medios o elementos para poder aplicarla, y luego desde lo práctico en cuanto a la 2737, que bueno, en cuanto al tipo de delito que se trata.
Yo podría hablar de la experiencia que nosotros tenemos, yo trabajo en Fiscalía. Tendríamos que tener un vínculo necesario con las unidades especializadas para poder capacitarnos como primer punto, para poder aplicarla a la ley y para poder tener el conocimiento necesario, porque surgen ahí cuestiones que son prácticas. El tema de la cantidad, el tema de la operatividad, el tema de, por ejemplo, que también pensaba hoy analizando el tema, pensaba en la cuestión práctica de que supongamos que existe una investigación que sea macro, que sea nacional o que sea del norte, y donde haya una investigación a un dealer o a un grupo de gente. Entonces, intervenir en una cuestión donde ya hay una investigación en curso, podría surgir ahí un inconveniente desde lo práctico más que nada. Pero si todos los actores nos ponemos de acuerdo y existen la voluntad y los elementos como para empezar a trabajar, pero primero obviamente desde la capacitación de cada uno de los operadores, porque hay una diferencia grande desde el tipo de delito que nosotros tratamos o que nosotros investigamos en la Fiscalía a este otro tipo de delito. Y el tema también, que yo creo que ahí también sería otro punto de conflicto, sería el tema de el 19 de la Constitución, el tema de las acciones particulares, privadas de los hombres. En ese caso también me imagino todo este tipo de temática en federales, y las fuerzas federales lo tienen aceitado, lo tienen trabajado, lo manejan en su día a día. Si existe un intercambio, cooperación, y lo que leía también era el tema de la posibilidad de que se realicen protocolos de actuación. Para mí eso es fundamental. O sea, a criterio tuyo no estamos todavía en condiciones, digamos... No sé si sería tajante en ese punto. Yo creo que sí, si nosotros, reitero, nos capacitamos, vemos los elementos, vemos la infraestructura, vemos los protocolos de actuación, tenemos cooperación de parte de los juzgados federales y las fuerzas federales, yo creo que no había problemas desde lo práctico. Siempre respetando cada una de las funciones de cada uno de los estamentos. ¿Quién custodia los secuestros judiciales actualmente? En el Poder Judicial Provincial. En la Fiscalía los tenemos nosotros. Y en Concepción, por ejemplo, puntualmente, ¿dónde están radicados los secuestros judiciales? Nosotros en Concepción, por lo menos en mi unidad, donde yo trabajo en la unidad de género y abuso, los secuestros los tenemos nosotros. ¿Y ustedes están en condiciones de custodiar dinero y Sí, con lo que yo he dicho anteriormente, iba a ese punto. Uno, en este tipo de cuestiones, toca... No, más allá de la infraestructura, va a tocar temas sensibles hacia la sociedad y hacia el narcotráfico en general. O sea, hay cuestiones que deberían asegurarse, y yo pensaba también en la seguridad de los operadores, en la seguridad de nosotros, de las personas que vamos a ejercer esa función, más que nada. ¿Tenemos laboratorios capacitados en precursores químicos? Empieza en enero, entra en vigencia en enero. Sí, eso en principio me imagino que es uno de los elementos por los cuales se habla y se dice, si uno ve los diarios y se pone el acento en ese tipo de cuestiones, en los elementos, en la necesidad, primero de capacitación para la temática esta que hemos hablado desde lo legislativo, si se quiere, o desde los derechos, y lo otro en cuanto a los elementos necesarios para poder determinar. Usted ha visto, pasa que, por ejemplo, nosotros sucede un allanamiento, más generalmente con el sistema viejo que con el que nosotros trabajamos en su momento, y nos decían, hay marihuana, hay cocaína. Entonces, en el acto, la función nuestra era comunicar al organismo federal, a cada a la institución encargada de ellos, y ellos eran los que tenían los elementos, realizaban los secuestros, producían, el destino que ellos consideraban. Más que nada para reservar el elemento de prueba y demás. Muchas gracias. Preguntar, en el caso de que accedas al cargo, las medidas estas del 184 de entrega provisoria de inmuebles, ¿qué opinión tienes respecto de eso? Nosotros en el sistema viejo y en Fiscalía por lo menos,
una vez que toda medida cautelar tiene su característica propia, merecimiento del derecho, peligro en la demora, y más el viejo 96 que se replica un poco en el Código Nuevo. La posibilidad de que el derecho de la víctima, en este caso, el Código Nuevo le da una preeminencia a la víctima, y si la persona ha sufrido un despojo, hago referencia a una usurpación, por ejemplo, lo que creo que a donde apuntaba, doctor. Entonces, si de los elementos a prima facie surge que existió el delito, existió el desapoderamiento, hay una situación antijurídica existente, no veo por qué no nosotros, en este caso como Fiscalía, como órgano requirente, le solicitemos al juez que realice la medida que corresponde. ¿Y conocemos alguna estadística de los jueces en Concepción, si estamos logrando, si piden cauciones, qué tipo de caución piden? Actualmente se realizan los pedidos por audiencia. No sé específicamente qué decisión, pero calculo que en ese punto es como en el sistema viejo. Si se dan los requisitos, se cumplen lo que exige la ley, calculo que no hay problema en ese caso. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias, doctor Kennedy. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Sí. De narcomenudeo. Bien. Bueno, antes que nada, me quiero presentar, digamos, tengo el gusto de conocer al doctor. ¿Primera entrevista? Sí, la primera vez. Sí, la primera vez que estoy en entrevista. Es el tercer concurso que rindo. El otro es para el fiscal de instrucción también, que está pendiente de las impugnaciones. Mi nombre es Gonzalo Rodríguez, Carlos Gonzalo, ¿no? Todos me conocen como Gonzalo. Actualmente me desempeño como relator en la Cámara de Apelaciones. Ingresé al Poder Judicial de Capital, sí. Ingresé al Poder Judicial en el año 2015 como ayudante fiscal, un concurso en la Fiscalía Segunda, hasta el año 2017 que ascendí al cargo de relator. Anteriormente me dediqué al ejercicio libre de la profesión en forma 9 años. Desde que me recibí, trabajé en forma independiente solo. Tuve un paso con un tío segundo mío que me inició, digamos, el camino al derecho penal. Y después, después de las primeras armas que me dio él, ya me largué solo. Y además soy profesor en la Facultad de Derecho, en Derecho Penal 2. ¿Cómo? UNT. En la UNT, sí. ¿Concurso? Entré por el concurso de aspirante a la docencia y actualmente estoy como docente auxiliar con designación interina. Doctora, para contestar a su pregunta con respecto a la ley de narcomenudeo, creo tiene muchas observaciones, tanto positivas como, no diría negativas, sino criterios a implementar antes de que entre en vigencia. Para hacer una cuestión en cuanto a hasta las críticas o consideraciones, creo que están dadas las condiciones, pero falta implementar la fiscalía que prevé la ley. ¿Por qué? Porque va a ser un gran cúmulo de causas que van a ingresar y que hoy en la actualidad el Poder Judicial se encuentra desbordado. Resulta, creo que oportuno y muy bueno empezar a atacar el problema del narcomenudeo por una cuestión de que muchas de las causas que se ven están vinculadas con estupefacientes. Pero ¿qué es necesario también? Que haya una vinculación o una conexidad con la investigación que se haga a posterior en el Tribunal Federal. ¿Por qué? Porque si nosotros disociamos una primera investigación en cuanto al narcomenudeo y después esa droga viene de algún lugar, o sea, el origen tiene que ser, digamos, donde se apunte en posterior. Yo creo que esa interrelación, esa vinculación que tiene que haber tanto en la justicia local como federal es primordial para que el sistema funcione. Creo que en la actualidad los fiscales que están se encuentran capacitados. Lo que sí creo que sí es necesario la implementación o la incorporación de nuevos fiscales para poder atender al gran cúmulo de causas que estimo que pueden llegar a ingresar. Una duda.
Sí, doctor. Con este tema. Y capaz que usted como penalista usted ha visto que en las investigaciones de las causas sobre narco se utiliza mucho por parte de los juzgados federales escuchas telefónicas. ¿Eso lo puede hacer la justicia local hoy? Sí se está implementando, pero con la debida autorización. Obviamente no puede, digamos, un fiscal en forma unilateral invadir una esfera de privacidad. Sí creo que es una medida muy importante porque generalmente, digamos, los arreglos o las operaciones se hacen tanto por llamada, por WhatsApp o por... O sea que un fiscal puede pedir la intervención de un teléfono. Sí, al juez. Y él la concede. Sí. Así es. ¿Lo autoriza? ¿Es de la Corte? No. Capital Federal. Es federal. Esa parte es federal. Se oficia ahí. De la Corte Federal. Era la OJ esa. Recién hacía la oficina, ¿no? OJ. Creo que sí, tiene un nombre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Doctor, en caso de acceder al cargo, ¿qué Sí. le pondría? Bueno, yo creo que estoy, bueno, más allá de la capacitación, digamos, profesional, yo creo que tengo la edad y las ganas de trabajar y llevar adelante. Creo que corro con la ventaja de haber transitado los pasillos en tribunales, en una fiscalía y ahora en la Cámara, con lo cual me da una visión de todos los ángulos del ejercicio y creo que la celeridad en la resolución de las causas es lo que se está necesitando ahora para una correcta administración de justicia. Yo creo que eso sería mi norte a seguir, digamos, eso, digamos, que las causas se traten de buscar una solución rápida. Yo creo que hoy todos los justiciables lo que necesitan es una respuesta pronta a la cuestión. Gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.